Bien, entonces habiendo nos encomendado al Señor y a su Santo Espíritu y recomendándoles que no me miren, que no piensen en mí, porque soy hombre pecador. Pongan su mirada en la palabra. Pongan su mirada en el Dios que nos está hablando. Gracias al Señor sí me esfuerzo porque sea la Escritura y no mi comentario el que impere en estos sermones. San Juan 14, para continuar, para seguir en nuestra predicación interrumpida ya varios domingos por las visitas que tuvimos. San Juan 14, y entonces pongan los ojos en el versículo 11. En el versículo 11. San Juan 14, 11. Dice nuestra Santa Reina Valera españolizada, dice: creedme. Si le quitamos la españolización, créanme. ¿Qué es lo que el Señor está ordenando que le creamos? Que yo soy en el Padre y el Padre en mí. La unidad profunda entre el Padre y el Hijo. Y luego veremos también que con el Espíritu Santo. Y el Señor enfatiza el asunto y dice: créanme. De otra manera, créanme por las mismas obras. Hay una tendencia de pronto a echar las obras a un lado. Porque como dice el versículo, no por obras para que nadie se gloríe. Y estamos ya sabidos muy claramente que la salvación no es por obras. Entonces echamos las obras a un lado. Hermanos, la salvación es gratis. La salvación no le cuesta nada, la salvación se la regalan. ¿Por qué? Porque es imposible que usted pague una deuda eterna. Esto nos lo ha enseñado Nicolás. Las ofensas se miden por la persona que se ofende. Y el ofender a Dios, ofendimos a un Dios eterno, infinito, perfecto, santo, recto, justo. Por tanto, la ofensa fue eterna. La deuda es eterna y no tenemos con qué pagarla. Por eso es necesario que Cristo lo haga. Porque Él, en su calidad de Dios eterno, puede ofrecer un sacrificio de alcances eternos. Es suficiente para pagar esa deuda enorme. Entonces echamos a un lado las obras y el Señor Jesucristo aquí está diciendo: si no me creen, créanme por las obras. Si no me creen por lo que digo, créanme por las obras. Cristo apeló a la incredulidad de los seres humanos en su tiempo y hoy también al testimonio confirmatorio de las obras que Dios le había dado para realizar. Y debemos notar con toda claridad que Cristo está enfatizando en ese tema. Lo está repitiendo. Y cuando en las Escrituras, por la cultura del Medio Oriente, se repite una idea, significa que es de mucha importancia. En verdad os digo, eso no es un solo decir. Eso tiene un sentido para los hebreos. Eso tiene un sentido para los de Medio Oriente. Y es que está poniendo énfasis en que lo que va a decir no se debe poner en duda. Noten eso. Por eso la importancia de las obras, mis queridos hermanos. Por eso Santiago le dice a usted: usted tiene la fe. Muy bien. Aleluya. Pero muéstreme sus obras y entonces hablemos de su fe.
Porque tenemos que entender que las obras no son para ganar el cielo. Las obras son porque ya lo tenemos. Las obras resultan porque usted ya es salvo. Ahora no estoy hablando solamente de obras de caridad, no solamente estoy hablando de obras sociales, no solamente estoy hablando de obras de solidaridad humana, estoy hablando de las obras en cuanto al cumplimiento de la ley de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Dos son los mandamientos principales. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se resume toda la ley. Las obras son importantes. Vamos a mirarlo. Porque el carácter de las obras de Cristo, especialmente las obras de Cristo, de los profetas, de los apóstoles, antes de que se culminaran la recolección de los libros y los textos de las cartas y de los evangelios y de toda la Biblia, el carácter de las obras era muy sagrado. Son el testimonio de Dios, son el testimonio de Dios. El mismo testimonio de Dios. Retrocedan un poquito ahí en San Juan y vayan a 10, al capítulo 10. Capítulo 10, ahí mismo en San Juan. Pongan sus ojos en los versículos 25 y 26. 25 y 26. Y quiero que noten una cosa muy importante. El Señor Jesucristo está hablando de sus obras, pero ya en el capítulo 10 estaba aclarando de qué obras es que él habla. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago, ¿que en nombre de quién las hace? En nombre de mi Padre. Hermano, las obras que usted hace, ¿en nombre de quién las hace? Amén. Y debe hacerlas. Y deben ser visibles. Porque si la gente no cree por lo que le dices, debe creer por lo que haces. Que sean uno, para que el mundo ¿qué? Crea. Y esa unidad tiene que ser visible. Esa unidad no puede estar oculta debajo de la cama o debajo de un cajón. Y la pregunta válida hoy sería: ¿cuánto nos esforzamos por la unidad en la iglesia? ¿Cuánto nos esforzamos por tener una misma fe, un mismo conocimiento y andar en armonía los hermanos? El Salmo 133 tiene que ser algo que esté en nuestro corazón y en nuestra mente, porque en ello hay bendición y vida eterna. El 37 dice: hago las obras de mi Padre, otra vez de mi Padre, no me creáis. Versículo 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, mire lo que está diciendo el Señor, aunque no me creáis a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, que somos uno solo. Las obras son muy importantes y deben ser visibles. Y si alguno tiene dudas de eso, porque como nos metimos en la cabeza que tu mano de izquierda no sepa lo que hace la derecha y todo, y se ríen por eso, yo les digo: los que aman ese versículo, vayan al contexto y entiendan lo que Dios está enseñando en eso. Hermanos, si las obras suyas no son visibles, ¿a quién estimula? Y la orden que tenemos cuando nos congregamos es que nos estimulemos los unos. No les basta. Vamos a Mateo 5, por favor, Mateo 5. Mateo 5, versículo 16. Versículo 16, Mateo 5, 16.
A veces pareciera que es muy cómodo decir, no, yo me quedo aquí encerradito en casa y calladito y yo, que los demás no vean lo que yo hago. Como muy cómodo. Pero son las obras de Cristo. ¿Están mostrando el carácter de Cristo en tu vida o no lo estás mostrando? Mire lo que dice Mateo 5:16. Yo no sé entonces ustedes cómo van a codificar este versículo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. No está diciendo en su cuarto. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para que qué? Para que vean vuestras buenas obras. Y entonces cuando la gente ve vuestras buenas obras, ¿qué hacen? Glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál era el problema de los fariseos? ¿Por qué había que evitar que la mano izquierda supiera lo que hace la derecha? Porque los fariseos tocaban trompetas, hacían bulla, gritaban, hacían espectáculos, se volvían todo un show para que la gente se diera cuenta que estaban haciendo buenas obras. Esas obras no son para que Dios sea alabado, esas obras son para que yo sea alabado. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Entonces, para que los hombres vean vuestras buenas obras. Que a mí no me gusta que se den cuenta que diezmo. Hermanos, en una época, yo no sé si se acuerdan, pero yo subí aquí y yo echaba mi sobre con diezmo y yo hacía así. Por hipocresía, para que me alabaran. Nadie me alaba. Más bien de pronto algunos piensan que yo esculco aquí. Era para mostrarles, para decirles, esto es lo que hay que hacer. Hay que honrar a Dios con sus bienes, hay que soportar su obra, hay que extender el reino y solo está bajo nuestros hombros. Somos los instrumentos de Dios para que eso suceda. Pero si es para la gloria de Él, no para la mía. Vamos a un mensaje que es para nosotros. Vamos a un mensaje a propósito de todo lo que estamos haciendo, porque tenemos que tener cuidado con esto de que no, a mí no me gusta que se den cuenta. Vamos a Hebreos, capítulo 2. Hebreos 2. Acuérdese que estamos hablando de que el Señor Jesucristo dice, si no me creen a mí, créanme a las obras que hago en nombre de mi Padre. Hermanos, no hay excusa para estarnos quietos. Tenemos que ser cristianos proactivos, tenemos que ser cristianos productivos. No podemos ser cristianos consumidores. Tenemos que ser productores de algo. Hebreos 2, y empecemos en el versículo 1. Dice, por tanto, ¿ya encontraron? Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Oigan bien, las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oigan bien, aquí viene lo importante. Vamos, ayúdenme a leer, ayúdenme hasta el versículo 4. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada. Pare hasta el 4, ¿no? ¿Me faltó algo? Por los que oyeron, hasta ahí. Fue confirmada por los que oyeron, hasta ahí. Vamos despacito. Oiga, la palabra que usted y yo hemos oído es la que nos testifican los apóstoles. Los que la oyeron, los que vieron al Señor Jesús resucitado, los que lo vieron ascender, los que estuvieron en Pentecostés. Ellos nos dan testimonio. Y si no creemos el testimonio de ellos, creamos a las señales y prodigios que los acompañaron. Se dice de Pablo y se dice de Pedro que aún la sombra de ellos curaba a los enfermos.
Hermanos, hoy en día no hay seres humanos que hagan milagros. No pueden venir donde el pastor Leonel a que el pastor Leonel le imponga la mano o que cuando pase mi sombra les cure las enfermedades. Eso ya no existe. ¿Por qué? Porque no hay nada que autenticar. Toda la escritura está autenticada. Los profetas hicieron milagros, fueron autenticados con señales y milagros. Los apóstoles hicieron milagros, fueron autenticados con milagros. Jesucristo fue autenticado porque hizo milagros y prodigios como ningún otro. Los milagros no son para jugar. Los milagros no son una feria para espectáculo. Los milagros no son un show para atraer curiosos. Los milagros tienen la única finalidad de autenticar al profeta, al siervo de Dios, al enviado de Dios, su palabra y para su gloria. Usted no tiene que ir donde Nicolás a pedirle al Señor que le haga un milagro. Usted puede ir donde Nicolás, o puede venir donde mí, o puede ir donde el hermano Samuel o donde el hermano Rubén y decirle: hermano, acompáñeme en oración por esto. Y cuando nos arrodillamos y cuando clamamos con fe, Dios hace milagros. Por aquí tenemos, creo que en Salacuna, un milagro, ¿no? Y Dios sabe quiénes de nosotros oramos con sinceridad por Tiago. Es un milagro. Los que saben la historia saben de qué le estoy hablando. Nelly Vanegas, sobreviviente de cáncer, de un cáncer linfático, perdóneme médico, ¿un cáncer qué? Paratiroide o no sé qué, pero un cáncer que estaba molestándole los nervios de la cara, estaba toda torcida, tenía problemas para el parpadeo. Ayer me dijo que no parpadea de un ojo, pero ahí está, vivita y coleando. Y cuando ella fue diagnosticada de cáncer, yo la llamé y hablé con ella y me saludó de esta manera: pastor, que sea lo que Dios quiera. Ahí me desarmó. ¿Ya qué más le decía? Dios hace milagros. Vamos al texto que estamos leyendo en Hebreos, el versículo 5, ¿no? ¿Al 4? El 4, perdón, sí, llegamos hasta el 4. 4, vamos todos. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Quién es el que testifica a través de los milagros? Dios, dice el texto correctamente, el Señor, el Espíritu Santo, la Trinidad. Ellos son los de los milagros. ¿Y para qué los usaban? Para autenticar el mensaje. Cuando usted desprecia la palabra, cuando usted comienza a decir: no, yo no estoy de acuerdo, mire, evite esa palabra, mi querido hermano. Una cosa es que usted tenga dudas y reconózcalo y vaya con temor y pídale al Espíritu Santo que disipe sus dudas. Pero no sea tan altivo y arrogante de decir: yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Quién le dijo a usted que Dios pedía que usted estuviera de acuerdo? Deje de ser tan soberbio o soberbia. Lo que Dios quiere es un espíritu contrito y humillado, como un niño que le cree lo que Él dice, porque Él es la verdad. Por eso vamos a encontrar el versículo en que nos vamos a detener un poco más, que creo que es principal en este texto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Escúcheme, créame, porque si no me escuchan y no me creen, ¿qué guardan? ¿Qué guardan? Las obras son importantes, hermanos. Y tiene que aprender a discernir cuando usted es un hipócrita y cuando usted es honesto. Las obras que usted hace para su gloria, para su vanagloria, para que la gente lo estime y diga qué tan bueno es este hombre, eso es hipocresía.
Pero usted debe obrar consecuentemente con lo que cree para que la gente vea a Cristo en su vida. Y por eso tenemos que pedir perdón. Y por eso tenemos que confesar. ¿Cuántas veces yo he dañado la imagen de Cristo en mí para ustedes? Estoy seguro que lo he hecho. Estoy segurísimo. Y usted allá sentado cómodamente debe preguntarse cuántas veces yo habré dañado la imagen de Cristo en mí para el pastor. Porque eso es así. Eso es una calle de doble vía. Los fariseos siempre se ponen en una calle que es de una sola vía, para allá. Es muy importante que nos fijemos con atención en la repetición del tema de las obras por parte de nuestro Señor, su insistencia y el porqué. Es necesario para nosotros creer de todo corazón que Cristo mora en el Padre y el Padre en Él permanentemente, desde la eternidad y hasta la eternidad. Esto los hace uno. Esto es comunión perfecta, esto es identidad perfecta. Pero en estos momentos en que Cristo está hablando de esta manera con sus discípulos, solo quiere consolarlos, solo quiere animarlos porque están desanimados, están confundidos. Él les está diciendo, yo voy a Jerusalén a morir, y ellos dicen, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo que nuestro Mesías lo van a crucificar en el más miserable de los patíbulos? ¿Cómo así? ¿Esto qué fue? Nos engañaron, nos defraudaron. Y Él está tratando de animarlos. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y esto también es para nosotros. Esto también debe animarnos. Este es el verdadero propósito de estas palabras. Por eso, vayan a San Juan 14 otra vez y vayan cómo continúa hablando el Señor Jesucristo en el versículo 12. Juan 14, 12. Juan 14, 12. Ayúdenme a leer entonces todos con entusiasmo. Bien leído. A ver, el 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores hará. Voy a contarles una cosa que sucedió en Mitú hace muchos años. Habían unos muchachos misioneros de la cruzada cristiana Alfa y Omega, cruzada Alfa y Omega. Y se ahogó un abogado ahí en el río Bopés. Ese río Bopés ha ahogado mucha gente, ¿no? Que pareciera que es un río muy suave, pero más peligroso. Se ahogó ese abogado y después de que lo rescataron, ya medio descompuesto y toda esa cosa, lo fueron a enterrar. Y a estos dos muchachos se les metió que ellos iban a resucitar a ese señor. Basados en ese versículo, aún mayores cosas van a hacer ustedes. Y no les miento, no les miento. Se quedaron solos en el cementerio tratando de resucitarlo. Porque insistían, insistieron por horas, ordenándole al cuerpo que se levantara en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues claro, no se levantó. Y quedaron en ridículo. Apenas llegó el primer avión, esos muchachos se fueron de Mitú. No pudieron con la vergüenza. Hermano, esto que está diciendo aquí el Señor Jesucristo no se refiere a los milagros. No se refiere a las obras de Él. De hecho, pónganse a pensar en una cosa. Después de los apóstoles, en ninguna parte de la historia de la iglesia se dice con verdad, por ejemplo, que Martín Lutero hizo milagros. O que Juan Calvino sanó leprosos. O que Juan nos devolvió la vista a los ciegos. Si ustedes estudian la historia de la iglesia con juicio, ninguno de los padres de la iglesia hizo milagros. Ahora le adjudican milagros a San Francisco, a San Pacho, a Santa Gertrudis, a no sé quién, le adjudican milagros, pero habiendo estudiado lo que estamos estudiando, ¿por qué?
¿Por qué? No estoy diciendo que Dios no haga milagros. Dios hace milagros hoy. Lo que estoy diciendo es no hay hombres o mujeres que hagan milagros. Porque no necesitan ser autenticados. No necesitan ser respaldados con señales por su mensaje. Ya el mensaje que les estamos dando fue respaldado con obras. Y obras maravillosas. Cuando el Señor dice, ustedes harán cosas mayores, no es una referencia directa a los milagros de Cristo. Se trata de las obras de ministerio y de crecimiento de la iglesia. Eso es muy fácil de establecer en la Biblia. Se trata del fruto del testimonio entre las naciones. Se trata del cumplimiento de la gran comisión. ¿Ustedes recuerdan en base a qué el Señor dio la gran comisión? ¿Se acuerdan? Vayan a Mateo 28. Vayan a Mateo 28 y miren en qué se basó Cristo para dar la orden de cumplir la gran comisión. Mateo 28. Pongan sus ojos en el versículo 18. 28, 18. Dice el Señor Jesucristo. ¿Ya lo encontraron? 30 segundos. Mateo 28, 18. María Troche está diciendo que no. Bueno, ok. Entonces, Mateo 28, 18. Vamos todos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primero les dijo eso. Ese fue el preámbulo para el mandamiento siguiente, para la gran comisión. Esto que les voy a decir está basado en mi omnipotencia, en mi poder. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Es que la gran comisión está ordenada sobre la omnipotencia de Cristo y del Padre que lo envió. Vayan a Hechos, capítulo 1, rápidamente, Hechos 1, rápidamente. Claro que vamos como bien de tiempo. Hechos 1. Hechos 1. Y el versículo 8. Está el Señor a punto de irse al cielo, a la derecha del Padre. Y mire lo que le dice a sus discípulos. Porque es muy interesante el diálogo que tiene el Señor con los discípulos en ese momento, ¿no? Uno se le acerca y le dice, maestro, ¿no establecerás el reino en estos días? Y él le dice, eso no le toca a usted, ni a mí. Los tiempos y las sazones de los tiempos están en una sola potestad, en la potestad del Padre. Pero les voy a hablar de algo que es para ustedes. Les voy a hablar de algo que es de aquí, de nosotros, y que lo tenemos en la mano. Entonces, 1:8, todos, vamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último. ¿Qué es lo que van a recibir? Poder. Sobre vosotros vendrá el Espíritu Santo. Y entonces me van a hacer mártires. Van a entregar su vida por la causa del Evangelio. Van a invertir sus fuerzas en la extensión del reino. Porque testigo en griego exactamente dice es mártir. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Los maestros de la Biblia dicen que nuestro Jerusalén es nuestra casa. Otra vez les pregunto, hermanos, ¿ya están predicando con el poder del Espíritu Santo que tienen en ustedes en su casa? ¿Están discipulándose marido y mujer? ¿Están discipulando los hijos? Hermanos, si ustedes no aprenden a discipularse como pareja, si ustedes no aprenden a discipular a sus hijos, no mientan. Ustedes no van a discipular a nadie. El hogar es la escuela donde se aprende a amar, a obedecer, a servir, a evangelizar, a discipular, a adorar, a orar.
Es en la casa. En la casa se asa el pastel, se hornea el pastel. En la iglesia se lo decora. Me seréis testigos en el poder, todo en el poder de Dios. Jesucristo no salió de Palestina en su ministerio. En sus 3 años de ministerio no salió de Palestina. Anduvo de arriba abajo y de oriente a occidente la Palestina en sus caminos polvorientos, en aldeas y pueblos, pero no salió de ahí. Pablo, 3 viajes misioneros a través del océano, por toda Asia Menor, llegó hasta Roma y la intención que tenía Pablo era ir a España, que se llamaba Tarsis en esa época. Pero Dios permitió que Nerón le cortara la cabeza antes de poder ir a Tarsis. Pablo hizo mucho más ministerio que Cristo. Pablo caminó mucho más. Ustedes han leído la historia de Jorge Müller y lo admiran. Han oído la historia de Sofía Müller y la admiran. Qué mujer grandiosa y espectacular en su acción, en su visión misionera. Jorge Müller, que sienta a cualquier banquero europeo con la cantidad de plata que pasó por sus manos para sus orfanatos. Grandes cosas. Cristo no hizo eso. Cristo tenía un tesorero que hasta se le robaba la platica que recogía. De estas obras es que está hablando el versículo. Mayores cosas, y todo en el poder de Dios. Podría darles más ejemplo. William Carey, nos habló el pastor Caleb de William Carey en la India. Ministerio tan poderoso, tan grande, tan ejemplar, tan desafiante. Cristo no lo hizo. Ahora William Carey, Jorge Müller, Sofía Müller y todos los grandes misioneros de la historia lo hicieron en el poder de Cristo. Y para hacer la misión, para hacer la extensión del reino de Dios, el Señor está diciendo en Juan 14, pidan lo que quieran y yo se los daré. A estas obras es que Cristo se refería en este versículo. La historia lo confirma. No se trató de los milagros, sino del ministerio del testimonio en el mundo. Por esta razón, fijarnos en el por qué es muy importante. Es muy importante. ¿Cómo termina ya en Juan 14 el versículo que estamos estudiando? Porque yo voy al Padre. Yo ya hice mi ministerio, ustedes harán cosas más grandes porque yo voy al Padre. Vayan a Juan 10 otra vez. Juan 10, versículo 30. Versículo 30, un versículo que ustedes pueden memorizar y repetirlo cada vez que puedan, cuando estén haciendo la cola para hacer los pagos de servicios o de cualquier cosa, o en el banco, o en la buseta. Juan 10:30, todos, vamos juntos. Yo y el Padre uno somos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: discípulos amados míos, si me están viendo a mí, están viendo al Padre. Si me conocen a mí, conocen al Padre. Hermanos, si ustedes oyen el Evangelio, oyen a Cristo, están oyendo al Padre. El Padre mora en el Hijo y el Hijo mora en el Padre y nosotros en ellos y ellos en nosotros. Ahí en el capítulo 10, donde está en el versículo 27, cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las podrá arrebatar de mi mano. Cristo en las manos del Padre y nosotros en las manos de Cristo. Y Romanos 8, ¿cómo termina? Nada, ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8. Una verdad sencilla, diáfana,
que jamás debemos olvidar. El Padre en el Hijo en el Padre, nosotros en el Hijo. Una verdad. Ustedes hoy recitaron el credo niceno. Dice el credo niceno: creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre y por quien todo fue hecho. Hay una identidad inseparable entre el Padre y el Hijo. Yo no sé qué bicho les picó a los que niegan la Trinidad. No entiendo. Está tan claramente revelada en la Biblia. Es importante saber con exactitud lo que debemos creer. Los credos, mis hermanos, no son palabra de Dios, pero recogen la doctrina de la palabra de Dios. San Juan 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Miren ese futuro perfecto. Es una declaración de Cristo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Pero en el contexto, ¿no?, de las obras más grandes que vamos a hacer en cuanto a ministerio, ¿no es cierto? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea, ¿qué? Glorificado ¿en quién? En el Hijo. ¿Y el Hijo glorificado en quién? En nosotros y en el Padre, ¿no? Está bien. Versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, mire la afirmación, yo lo haré. No está diciendo posiblemente lo haga, tal vez, quizá. Si estoy de buen genio, lo considero. No, dice lo haré. Lo haré. En estos dos versículos, Cristo promulga la misma declaración. ¿Qué significa eso? Que es importante. Hermanos, la oración es importante. Toda comparación es odiosa. Pero me toca compararlos, hermanitos, para exhortación, no para ofenderlos. No. Si los ofende la palabra de Dios. Yo no. Pero ustedes saben que he desarrollado una amistad con el pastor Walter Puentes, ¿no? ¿De la iglesia qué, Nico? Lugar de adoración. Una iglesia que está saliendo de el evangelio falso de la prosperidad y está llegando a la reforma, bautistas, pero a la reforma. Y estoy desarrollando una amistad con él. Él me ha invitado a predicar en su iglesia y, oh sorpresa, ya les conté, pero se los vuelvo a contar. Llego un día a las 7 de la mañana porque él me pidió que llegara temprano. Llegué a las 8 de la mañana y eso estaba lleno de gente. Y eso queda por allá, por Amarillo para abajo, en la Quinta Porra, más lejos que Vanguardia. Eso era un hervidero de gente, un hormiguero. Y la sorpresa que me dio a mí es que vi una parejita ahí sentado en el andén y estaban comiendo, sacando su arepita y su chocolatico y su huevito tibio y estaban ahí desayunando. Y entonces yo le dije al pastor, le dije, porque más allá había otra pareja también desayunando y por allá había otro. Y están aquí desde las 6 de la mañana. Hay 90 hermanos que llegan a la iglesia a las 6 de la mañana para preparar todo lo que hay que hacer para la adoración. 90. Llevamos más de un año orando a las 10, a las 9:30 de la mañana, hermano, y no pasamos de 6. ¿Qué valor le dan a la oración? Hemos ensayado oración virtual, hemos ensayado oración los miércoles, hemos ensayado oración los viernes, hemos ensayado oración por aquí y por allá. Estamos ensayando oración por la iglesia a las 9:30 de la mañana y solamente llegan máximo 10, entre ellos
las dos niñas de Ricardo que oran con nosotros y algunos otros niños a veces de vez en cuando. Pero la oración es importante, hermano. Es muy importante. Cristo nos lo está diciendo aquí. Pidan para la extensión del reino. Tenemos problemas financieros en la iglesia. Tenemos problemas para la extensión del reino, para sostener la obra en Mitú, para ir más allá de Mitú, para ir a otras partes a proclamar el reino de los cielos. ¿Qué hay que hacer? ¿Vender las propiedades, las fincas, los almacenes, los carros, lo que tienen? No. Eso es evangelio de prosperidad y es falso. Lo que hay que hacer es arrodillarse y pedir que el Señor nos dé para extender el reino. Y veremos cómo nos da. Pero ¿sabe por qué no ven que el Señor nos dé? Porque no oramos. Porque no le damos importancia a lo que Él nos dice en su palabra. Mayores cosas que yo harán ustedes si creen en mí. Ustedes saben que yo tengo metido un país de África en mi cabeza y en mi corazón. Tengo el Baupés en mi corazón, pero tengo un país del África. El único país de África que habla español se llama Guinea Ecuatorial. Y como soy un soñador, me he metido a averiguar cómo llego desde Bogotá a Guinea Ecuatorial. No sé, no hay vuelos directos. Hay que hacer 3 escalas. Pero lo más aterrador es que el pasaje cuesta más de 10 millones de pesos. Y yo me digo, Señor, ¿cómo voy a ir a hacer un viaje de exploración? ¿Cómo voy a ir a ver qué es lo que podemos hacer allá? Todavía más. ¿Cómo levanto la plata para enviar una pareja o una familia? Si un tiquete vale más de 10 millones de pesos hoy día para llegar a Guinea Ecuatorial. ¿Y si hay que traerlos cada 3 años a vacaciones? Hermanos, es un imposible. A mis ojos humanos yo tengo que decir, Leonel, olvídate de tu sueño. Pero si creo lo que Dios me está diciendo hoy, que puedo pedir lo que sea y Él me lo concede, yo creo que un día, antes que me muera, estaremos en Guinea Ecuatorial. Pero el Popés está más cerca. Solo vale 700,000 pesos el pasaje y regreso. Qué bueno sería que un día toda la iglesia dijera, pastor, hemos estado ahorrando por 1 año, año y medio y tenemos la plata para ir a Mitú. Vamos a irnos todos a tener un culto en Mitú esplendoroso que haga ver a la gente que no están solos. Pero Mitú parece que estuviera en la Patagonia, ¿no? Yo creo que aquí hay gente que sabe dónde queda. ¿Cuánto oramos por el Baupés? ¿Cuánto oramos por Pastor Armando? Solo en el río Querarí. Solo. Mayores cosas que las que hizo Cristo las haremos nosotros. Pero si creemos, si oramos, hermano, no les estoy pidiendo que se metan la mano al bolsillo. Les estoy pidiendo que crean que Dios les dará para dar. Esa es mi teología del diezmo. Esa es mi teología de las ofrendas. En Corintios está muy claro. Es Dios el que nos da para dar. ¿Quién podría aquí dar el testimonio hoy en día? Dios me dio para dar. Empezamos a discipular, empezamos a evangelizar. Vamos a evangelizarnos y a discipularnos entre parejas y con los hijos. Si no empezamos en la casa, hermanos, no iremos a Guinea Ecuatorial jamás, aunque Dios nos mande los 30 millones para poder ir. Lo que dice el versículo en San Juan 14 no quiere decir que Dios nos va a conceder todo lo que le pidamos por el simple hecho de
añadir al final de nuestras oraciones la muletilla en el nombre de Cristo. No. Tenemos que aprender qué significa orar en el nombre de Cristo. Y con esto vamos a terminar porque el tiempo se nos acabó. Orar en el nombre de Cristo es, y quiero que me pongan mucha atención, orar en el nombre de Cristo es identificarse plenamente con el propósito de Cristo. O dicho de otra manera, orar en el nombre de Cristo es identificarnos absolutamente con la voluntad de Dios. Hacer que nuestra voluntad se acomode a la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros orando queremos que la voluntad de Dios se acomode a nuestra voluntad. A veces yo escucho a los hermanos orando y le dicen a Dios cómo tiene que hacer la cosa. Les voy a dar un ejemplo infantil, grotesco, pero para que me entiendan, a veces en unas oraciones, Señor, yo quiero un carro de doble transmisión, porque tengo la finca y esa carretera es muy mala por allá, y lo quiero azul, y lo quiero con defensa y con un burro bien bueno adelante para que le aguante los golpes, y comienzan a decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Como que si Dios hiciera las cosas mal hechas. Como que si Dios no supiera qué es lo que usted necesita. Él está diciéndole en su palabra, no se afanen por esas cosas, porque yo sé lo que ustedes necesitan y cómo lo necesitan y cuándo lo necesitan. ¿Cuál es el principio sencillo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán ¿qué? Hermanos, ¿creemos eso? ¿Lo creemos? Orar en el nombre de Cristo es identificar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, la voluntad de Dios con nuestra voluntad. Para terminar, Juan 15:7, por favor. Juan 15:7. Vamos a terminar con esto porque ya me pasé 54 segundos, perdónenme. Juan 15:7, Juan 15:7. Vamos todos, ayúdenme para que mi voz descanse un poquito. Todos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Hecho. Oiga eso. ¿Qué le explico? ¿Qué le explico? Si está identificado conmigo, si yo moro en usted y usted mora en mi vida, y yo le doy. Mateo 6:10. Si quieren buscarlo está bien, pero los que están tomando nota, pero es la petición del Padre nuestro. Venga a nosotros ¿qué? Tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero sí quiero que busquen Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14, y con eso creo que rematamos. Primera de Juan, allá cerquita de Apocalipsis. Primera de Juan 5:14. ¿Estamos listos todos? Vamos todos. Y esta es la confianza, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muy bien, y en el contexto de lo que estamos estudiando en San Juan 14, es la voluntad de Dios que ministremos, que hagamos discípulos, que los bauticemos y que les enseñemos todo. Y para este menester pidamos todo lo que querramos y nos será ¿qué? Hecho. Hágase una pregunta antes de irnos. ¿Qué indica el hecho de que usted no disipule ni siquiera en su casa? ¿Qué significa? Que no creen, que no creen, que no oran, que no piden, que no suplican.
Y claro, el Señor no va a decir siempre sí a nuestras oraciones. A veces va a decir un solemne no o un solemne espere. Pero cualquiera sea la respuesta de Dios, es la que más nos conviene y nos bendice. Amén. Que Dios nos ayude para ser una iglesia de oración y una iglesia de estudio serio de la palabra de Dios. Padre, por favor, ayúdanos. Y empieza conmigo. Ayúdame para ser un hombre de oración. Ayúdame, oh Dios, para depender de ti. Ayúdame, oh Dios, para poder mostrar a mis hermanos que confío en tu suficiencia y que no necesito más. Solo a ti, a tu palabra. Ayúdanos, bendice a mis hermanos que están aquí, que han hecho el sacrificio por estar aquí hoy, Señor. Gracias por haberlos movido a venir y gracias por hablarnos y gracias por edificarnos y permítenos que cuando estemos juntos sea un verdadero estímulo para que obremos mejor, para que obremos bien, para que nuestros vecinos, nuestra gente aquí en Vanguardia y donde quiera que vivan mis hermanos, la gente pueda ver a Cristo en cada vida, en cada mente, en cada palabra, en cada conversación, en cada obra. Glorifícate en medio de nosotros, Señor, y danos una iglesia avivada, una iglesia sólida, una iglesia unida, una iglesia firme que te ama, te obedece y extiende tu reino por todas partes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie y adoremos la Trinidad, porque la obra de redención es obra de la Trinidad. Por favor, tómense de la mano, abrácense, no dejen a nadie solo, a todos, que la iglesia se sienta unida para terminar con la bendición de Dios, porque ustedes tienen el poder de la resurrección de Cristo con ustedes. Si son creyentes, si tienen el evangelio, pueden hacerlo. Vayan y muestren a Cristo al mundo.